mí, votenme a mí. ¡Votame! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Vos qué hiciste? Bueno, sigamos con la campaña. Sí, dale. ¡Votame! ¡Votame! ¡Pará! ¿Qué carajo está Me pasando? estás pegando, me estás tirando cascoteada, me estás tirando piedras. Al final, sí tiene la botellita con la mirada. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada lunes por la noche, aquí en la pantalla de C5N. En instantes ya se está sentando aquí en nuestros estudios Juliana Di Tulio, senadora nacional, aspira a revalidar su banca, una de las personas que habla sin cassette en la política y además una de las dirigentes más cercanas a Cristina Fernández de Kirchner. En instantes, aquí, hablando de todo, en el cierre de una campaña loca, una campaña realmente atípica. Vamos a hablar justamente de cómo el Fondo Monetario se coló en el tramo más decisivo de esta campaña. En un ratito vamos a ver algunas variables que cambiaron de modo realmente significativo a partir del mini acuerdo que cerró Sergio Massa, el ministro candidato, cuando empezó a apremiar la escasez de reservas del Banco Central. Vamos a hablar también del ánimo con el que llegamos a las PASO. Ya no se pueden difundir encuestas de intención de voto, pero tengo una encuesta mucho más interesante. ¿Qué pensamos los argentinos de nuestra situación, de la situación de nuestros hijos, de la situación del país dentro de un año, justo en la antesala de ir a votar? ¿Hasta qué punto el hartazgo, la duda, la incertidumbre se empiezan a colar como emociones ya determinantes en este tramo final de la campaña? Es una encuesta realmente interesante que vamos a compartir después de charlar con la senadora Di Tulio. También vienen Lucía Isikoff y Gabriela Vulcano con los informes políticos de este tramo final de la campaña. En primera instancia se va a meter en la interna opositora Lucía Isikoff. Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Y vamos a hablar de, por supuesto, de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta en la recta final. ¿Puede haber una jugada de alguno de los dos para liquidar al otro? ¿Una jugada final de alguno? Y ahí se vuelve clave qué rol va a cumplir Mauricio Macri. ¿Se mantiene neutral o banca a Bullrich? Hace un ratito nada más dio un indicio el expresidente de cómo va a jugar estos días finales. Así que de eso vamos a estar charlando. Claro que sí, por supuesto, es determinante. No sé para qué lado lo que diga Macri, ¿no? No sé si apoya o desapoya, pero ya nos va a contar Lucía Isikoff sobre esto. Y Gabriela Vulcano también nos trae el informe final de la campaña oficialista, el gran desafío de Sergio Massa. Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal, Ale? El principal desafío que tiene Sergio Massa en estas PASO que vamos a tener el próximo domingo es ser el candidato más votado. Sí, el candidato más votado, y para eso va a necesitar asegurarse los votos del kirchnerismo, pero no le alcanza, con eso va a necesitar algo más y tener que ser el candidato kirchnerista y el candidato del voto peronista moderado. Les vamos a contar cómo va a ser para conseguir eso y qué estiman que puede llegar a pasar después de las PASO. Gracias, Gaby. Por supuesto, sobre esto vamos a hablar también con nuestra invitada, pero sobre el final, más o menos a las 12 de la noche, recuerden que Brotes Verdes va hasta las 12:30, más o menos a las 12 de la noche vamos a escuchar la palabra de José Antonio Ocampo. Empezamos a escucharlo la semana pasada, hoy es la segunda parte de la entrevista con el ministro de Economía colombiano hasta hace un par de meses. Ocampo empujó una reforma tributaria progresiva como ningún otro país en esta segunda oleada de gobiernos populares en América Latina. Vamos a escucharlo a Ocampo porque hay mucho para aprender respecto de lo que pasó con esta gestión, de lo que está haciendo allí Gustavo Petro. Obviamente, Gustavo Petro también bajo fuego, ahora por su hijo, Nicolás, pero bajo fuego en realidad por este tipo de políticas. Auspicios y arrancamos Brotes Verdes. Juliana Di Tulio, gracias por venir a Brotes Verdes. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches. ¿A quién vas a votar el domingo para presidente? La lista completa, la, ¿Pero cuál? la ¿Hay dos? lista de unidad. Yo a Sergio. O sea, es el candidato que eligió la mayoría del peronismo. Estoy hablando de no solo de Cristina, que resignó su propio candidato, ¿no? Que era Guado de Pedro. Ujú. El espacio del presidente, bueno, obviamente el Frente Renovador, sino los gobernadores, Eso es las una disciplina gobernadoras, partidaria. los intendentes. El peronismo es así, tiende a tener un candidato único, ¿no? Pero tiene dos. Sí, tiene dos. Yo lo quiero mucho a Juan, lo quiero mucho, pero no se trata de amigos. Yo no estoy eligiendo amigos, estoy eligiendo un presidente. ¿Es tirar el voto, como dijo Malena Galmarini, votarlo a él? No. Y no voy a hablar por Malena, pero no dijo eso tampoco, pero ¿Cómo no que importa. No voy a hablar por Malena, preguntáselo a ella, pero yo que la escuché no dijo eso. Mi respuesta a la de Di Tulio, no. No es tirar el voto. No para nada. Sin embargo, Ningún voto, ninguno. Ningún voto se tira. bueno, vos te la jugás en serio, ¿no? Porque si en octubre salen segundos, quedás afuera. Sos la candidata en segundo término a senadora de Guado de Pedro. Yo me la juego en serio, pero me la juego porque me juego en serio el país, no porque me juegue circunstancialmente una banca en el Senado, la ¿Por verdad qué se que... juega el país? ¿Qué te parece que se juega el domingo? Se juega un modelo de país, ¿no? Se juega un modelo de... Yo creo que no solo de los que queremos a la Argentina y la queremos bien y tenemos ganas de que esto vaya para adelante, que dejen de meterle, el diablo deje meter la cola en Argentina, sino también evitar que el pasado vuelva. Vos supongo que debemos tener más o menos, seremos de la misma generación. Yo tengo 51, pero yo viví el 2001. Sí, yo también. Yo estuve en la plaza el 19 y 20 de diciembre. Yo también. Y esa crisis yo la viví, y la vivió también, mi viejo vivió la convertibilidad y mi papá cumpliría años hoy, que es San Cayetano. Y mi viejo murió lejos de esta patria, porque no se bancó ser parte de un fabricante, de esos fabricantes que perdieron todo en los 90 frente a la convertibilidad, ¿no? Bueno. Esa especie de... Y no fue el único, digamos, no es un caso único. Yo me quedé rematando todo, ¿no? Pero se fue toda mi familia a vivir a España, que por supuesto después la remontaron, pero murió en otra patria. Y la verdad es que yo no se lo deseo a nadie. Cuando yo bajón. me quedé, Mm. mi papá me dijo, ¿por qué te quedas? Yo le dije, mira, yo lo que me quedo es a que no le pase a nadie nunca más esto, y además yo quiero arreglar este país. Y me decía, justo vos tenés que hacer. Sí, papá, lo voy a hacer yo. ¿Sabes que a mí me sorprendió muchísimo? Esto que estaba anunciando recién, que voy a poner en un rato las placas de una encuesta de 3.500 casos sobre todas las edades, nivel socioeconómico. 6 de cada 10, si pudieran, se irían. Me Yo creo partió que al medio. son otras razones. Yo lo que te estoy contando lo viviste, ¿no? Vos sabés perfectamente lo que te estoy diciendo. Se destruyó el aparato productivo. Se destrozó el aparato productivo, la convertibilidad, eso que tanto quiere hoy Milei, Bullrich, Larreta, que son lo mismo, que son exactamente lo mismo, que son ese pasado, ¿no? Recargado. Bueno, eso es lo que yo pretendo evitar. Yo creo que hoy las movidas poblacionales tienen otras características, tienen más que ver con, si querés te diría que falta de proyecto, ¿no? También en los jóvenes. Y eso tiene que ver también con poder generar desde la dirigencia política, desde la política, porque la respuesta es política, porque si vos no le das respuesta a la sociedad, bueno, entonces es un problema político, además de económico. Bueno, todos esos problemas son problemas políticos. La política es la única que tiene el monopolio de dirimir los conflictos que hay en una sociedad, ¿no? No hay nadie más que lo pueda dirimir. Obviamente que hay quienes tienen más poder que la política, ¿no? Que es el poder económico, ¿no? Bueno, yo creo que el poder mediático también tiene más poder que la política, influye mucho en lo que piensan los argentinos y argentinas, en lo que pensamos. Pero yo lo que no creo realmente que este sea un país de mierda. Lo digo de verdad.
Yo creo que este es un país que merece ser vivido. Y creo que este es un país donde merecen vivir nuestros pibes y nuestras pibas. Y creo que este es un país que merece futuro. Y eso es lo que se juega el domingo. Yo no juego otra cosa. No me juego una banca en el Congreso. Lo que me juego es un proyecto de país. Siempre lo hice, lo voy a seguir haciendo. Y para eso ganar, obviamente. Obvio, pero si yo no... Por eso, te estoy ¿Pero diciendo... quieren mirá, ganar? ¿De verdad quieren ganar esta elección? Porque si uno... Mírame dónde estoy, a qué hora estoy... Después de haber hecho de todo hoy. Pero en las últimas 2 semanas devaluaron, subieron las tarifas 300%, le hicieron un acuerdo al Fondo Monetario Internacional, duplicaron el ajuste fiscal de la mano del que es candidato, que es ministro de Economía. Eso es peronismo. Digo, esas cosas al peronismo no se le escapaban. Eso no es la voluntad del candidato, ¿no? ¿Qué es? Es la falta también de poder popular, ¿no? Donde cuando vos pedís el voto popular y pedís el voto de confianza, Alejandro, lo que pedís es poder popular para poder hacer las transformaciones necesarias. Y si no Eso lo tenés, es lo que pedís. tenés que ceder. Pero si vos no tenés poder popular, no tenés nada, no tenés capacidad para... Cuando yo te digo el diablo mete la cola, Sí. en la última semana vamos a ver que el diablo mete la cola todos los días. Bueno, es el diablo que mete la cola. Ahora, para que el diablo no meta la cola, hay que ir a votar. Mira, el ejemplo más cercano que tenemos, pero porque cercano, capaz que lo digo, capaz que lo digo yo porque mi vieja todavía sigue viviendo en España, mi hermano más chico también, mis sobrinas, mi cuñada. Pero el miedo de que gane la derecha en España, lo que hizo que el voto no es obligatorio en España. Lo que hizo es que el 70% del padrón, una cuestión histórica en España, saliera a votar en defensa propia y evitó que ganara la derecha extrema, ¿no? Entonces se salvaron, hay como una especie de salvación, todavía no hay conformación de gobierno, nadie puede conformar gobierno, no sabemos si van a lograr conformar gobierno alguno de los dos espacios, pero lo que evitaron es que ganara la derecha rancia. Sí, claro. La de siempre, ¿no? Sí. La que es acá, igual que allá, igual que en otro lado, igual que en otro Está bien, pero el Partido Socialista, para ganarle a esa derecha rancia, no giró a la derecha, no eligió a un candidato un toque a la derecha suyo. ¿Y quién es el candidato al toque a la derecha? ¿No es Massa eso? Yo no creo que Massa sea el candidato un toque a la derecha. ¿Un toque a la derecha de Guado no está? ¿Toque a la derecha de ¿Un toque a la derecha tuyo? No sé, eso es un prejuicio, me parece. Ok. Toque a la derecha mía también creo que es un prejuicio. Por ejemplo, ¿quién es el diablo? Pues yo soy ateo, ¿no? Que cuando decías del diablo mete la cola. Yo también soy atea. Por eso, ¿quién es el diablo? Pues no, Bueno, pero es una metáfora, Sí, ¿sabes está lo que bien. quiero decir? ¿Y para vos El quién es el imperialismo, diablo? digamos. ¿Quién es el diablo para vos? Y yo lo Seguro que es el mismo para mí, que para mí. Y que yo lo que estoy Bueno. viendo es una injerencia cada vez mayor del Pero gobierno de vos, Estados es Unidos. que vos lo ponés en términos de quien todavía no tiene poder popular para poder hacer las transformaciones que necesarias. cuando Y Massa yo te tenga digo, votos- mira, querido, todo se reduce a si vos tenés poder popular o no. Si a vos te acompaña el voto, bueno, podrás hacer las transformaciones necesarias. Si no, va a ganar tu verdugo. Es así. Pero ¿O Menem quién querés tenía un que gane? montón de poder popular. ¿Pero vos quién querés que gane, Berco? Yo quisiera que no giremos más todavía hacia la derecha. ¿Vos no querés vivir en un país que se pueda vivir? Donde los trabajadores puedan pelear por una mejora salarial y no para ver si se puede, si tienen que cuidarse de perder sus Pero derechos claro, o no. de hecho, soy parte de mi gremio. Soy parte de mi gremio. Bueno. A todos los gremios los van a salir a aplastar según las amenazas de campaña de la Bueno, y oposición. entonces, entonces vas a votarme a mí. Pero tiene algo... Ay, qué bien. ¿Dónde tiene- vivís? Tiene algo en provincia. Muy bien, entonces me Tiene- votas a mí. Mira, una vez Genial. me dijo... No, pero sé si, decime. no sé si lo viste o no. Una vez Cristina me dijo... Pero te voy a convencer o no, porque si no, no me gasto. Una vez Cristina me dijo, estábamos entrevistándola con la negra, me dijo, si querés incomodar al poder, votanos a nosotros. Sí. Era El 2017. peronismo siempre incomoda al poder. Bueno, yo en 2019 le hice caso. ¿Te parece que hiciste caso. incomodó al poder Yo este también gobierno? le hice caso. ¿Incomodó al poder este gobierno? Este gobierno tiene grandes errores, pero también lo que tuvo fueron grandes problemas, ¿no? Vamos a decir la verdad. Los primeros 2 años... primero, cuando vos te tenés que dedicar... Nosotros veníamos con la cabeza que era arreglar tema Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ujú. ¿Y qué se nos apareció? La pandemia. Entonces, bueno, hubo un gran error en términos de la cabeza, digamos, de conducción del Estado. Estoy hablando del responsable, digamos, máximo, pues si no, ¿de quién vas a hablar? En
en seguir negociando como si nada pasara, ¿no? Como si nada pasara en el mundo, no en Argentina. Nosotros estábamos cuidándole la vida a los argentinos y Argentina mientras se seguía negociando primero con los privados, cosa que para mí fue un error, después con el fondo. Yo voté en contra, obviamente, del acuerdo que hizo mi propio gobierno con el Fondo Monetario Internacional, pues sabía perfectamente lo que íbamos a vivir hoy, ponele, ¿no? Y lo que podemos llegar a vivir mañana si no nos sacamos de encima ese perno, como le dijo claro. ¿no? Massa ayer a Lo que pasa es que Rebord. está bien, si vos estás ahí en la negociación, Pero ¿le garpás al fondo la en política en lo estas que hace circunstancias? es que sean posibles las cosas. Ver, con vos, todo bien, pero cuando vos no haces política, Sí. vos pensás que además sos un especialista en economía. Sí, sí. No, yo sé de economía, pero no soy un especialista en economía. Yo soy un especialista en política, hago política, y lo que creo es que sí, con el poder popular se puede cambiar todo. Pero Absolutamente todo. Si Pero- vos tenés el acompañamiento del pueblo, todo. Y podés incomodar no solo al poder, sino que también lo podés modificar. Pero- Podés modificar la situación Entonces- de desventaja que tenés frente al poder. ¿Qué hizo que se licuara ese poder que acumuló ganando en primera vuelta el peronismo en 2019? Hizo mal las cosas, que es lo que... A nosotros nos toca una difícil, que es hacer una campaña pidiendo disculpas. Con el dólar a 600 mangos. A mí bueno, eso ¿Qué? es el diablo metiendo la cola. Otra vez vos ponele el nombre que quieras, es el mismo para vos y para mí, aunque seamos ateos, igual que para la señora que está mirando, para el señor que está mirando. Pero es el mismo, sí, no importa si tiene distinto nombre, pero es el mismo diablo, pertenece al mismo sector. Y vota, el domingo vota a otros que no somos nosotros. Eso es así. Y no quiere que ganemos. También eso es así. Pero lo que sin lugar a dudas para nosotros es difícil es porque nosotros hemos recuperado. Vos tenés dos realidades. ¿Recuperás el trabajo privado formal? Sí, lo recuperás. Hace 33, 34 meses que lo recuperás. Buenísimo, pero a nadie le alcanza, ¿no? Exactamente. O sea, yo camino, entrego la boleta, pero a mí nadie me dice, che, por favor, quítame los derechos que tengo laborales porque así no vamos a ir a ningún lado. A mí lo que me piden es, por favor, aumentame el sueldo, salario, que me sí. suba, mi trabajo vale, Por eso, favor. tiene algo Bueno, más. es difícil para nosotros hacer una campaña en una situación compleja, donde la Argentina está en una situación compleja, pero lo que no queremos es que empeore esa situación. Lo Por que eso- necesitamos es mejorar, ir para adelante, no para atrás. Por eso se para corrió- adelante. por Mira, eso se Berco, corrió Cristina. vos y yo que vivimos el 2001, Sí. somos parte, lo lamento en el alma, pero somos parte del 60% del padrón que lo conoce. El 40%, que es joven, menos de 35 años, 16 a 35, no sabe ni conoce lo que pasó. Gran tragedia. Gran tragedia. Sí. Bueno, lo que menos queremos es que vuelva el pasado, ese pasado, que no es, bueno, porque hace 1000 años, sino hace 4 años atrás evitamos que volviera a ganar Macri, con tu voto inclusive, pero lo hicimos bien. Estuvo bien hacerle caso a Cristina. Lo que evitamos es que ganara Macri. ¿Esta vez se corrió Cristina? ¿O Porque- vos creés que no está bien haber evitado que ganara Macri? Tu voto y el mío fueron muy buenos. Ahora. Haberle hecho caso a Cristina fue exactamente lo que había que hacer. Así que, Berco, quédate tranquilo porque tu voto fue muy bien puesto en esa urna. Ahora. A pesar de todo, de los errores, de la situación en la que estamos, que es compleja. Así que te vuelvo a pedir el voto. A vos te lo vuelvo a pedir. Hacele caso a Cristina otra vez. Es difícil, ¿no? Siempre es difícil, No, porque no, la es difícil política, para ustedes pedir porque el el voto. poder es difícil, pues sí, es difícil, te estoy diciendo, che, para mí también es una... ¿O vos te crees que para Massa es fácil? ¿Vos te pensás que Sergio Massa la tiene fácil? Es el señor que se hizo cargo de la bomba atómica porque Sí. no íbamos a tener gobierno, no teníamos más gobierno, ¿no? Y no es bueno para la oposición, es horrible para el país no tener gobierno. ¿Y tiene más méritos que ese? ¿O es solamente el menos Tiene malo? muchos más méritos que ese. Porque hasta ahora. No hace hablaste- falta que... Bueno, el ¿querés menos que te venda malo- el candidato? Que es mi especialidad, digamos. No. En los últimos meses es El mi candidato, especialidad. de vuelta está ajustando a pedir del Fondo Monetario, le pagó al Fondo Monetario sin que le garanticen el desembolso. ¿Vos eso lo habrías hecho? ¿Vos que votaste en contra del acuerdo? Pero ¿Hacía el acuerdo falta pagarle? existe. Ya sé. Lo que nosotros hicimos, que yo cuando lo escucho a Sergio que dice, bueno, al fondo hay que sacárselo de encima, pagarle y decirle chau. Sí. Miente.
No. ¿Cómo, Sí, ¿cómo y, vas a decir bueno, eso? pero, perdón, en Néstor política Kirchner- todo es, te lo dije. Néstor En Kirchner- política Néstor- todo es posible. Pero Juliana, Néstor Kirchner pagó 9.530 millones de dólares. Néstor Kirchner pagó 9.500 Tenía millones de dólares. 30.000. No, Ahora Sergio Pará, Massa dice pará. que le va a pagar En dos 50.000 instancias- y tiene menos 10.000. en dos ¿Cómo se hace instancias eso? absolutamente diferentes. Claro, no se repite la está bien, historia. pero una cosa, otra vez, vamos a volver a lo mismo. Poder popular. ¿Y por qué si Massa... Todo tuviera- se reduce al poder popular. ¿Por qué Massa con poder popular déjame- no se convertiría en otra cosa? En Massa solo sin ustedes, por ejemplo. Sin nosotros no existe nada. O sea, ¿qué es sin nosotros? ¿Sin el peronismo? Sin Cristina. Pero sí, pero Cristina está. Si usted está ahí, Cristina. La ¿Cómo? última vez que estuvo con él fue hace un mes casi. ¿No se corrió de la campaña un poco? Pero escúchame una cosa, si Cristina es cierto que es la electora más importante, sí, es mi conducción política, Es la dueña de la mayor Yo- cantidad de votos. obviamente. Ahora, también es cierto que la condenaron en primera instancia, entonces cada vez que aparece Cristina, vos le das a la... Por eso no es candidata, ¿eh? Porque no es una categoría del Código Penal la proscripción. ¿Es verdad que lo pensó hasta el final? ¿Hasta el último momento? Bueno, Hasta un toque antes todos le tú. insistimos hasta el final. Ah, sí. Claro, y sí. Qué, Pero bueno, qué por lo distinto habría menos- sido esta campaña, ¿no? Con ella o con Axel Kicillof candidatos. Axel es candidato. No, Ahora que me lo presidente. recordás, Axel es candidato. pero- Es candidato. Lo vas a votar. Seguramente, si sos Es bonaerense. secreto el voto, Sos senador. bonaerense, tenés que votar a Axel Kicillof. En la provincia de Buenos Aires. También tuvo serios problemas la provincia de Buenos Aires, 2 años casi de gestión detenida por la pandemia. Ahora, eso significó que pudiéramos salvar millones de vidas. Yo odio recordar ese episodio porque no es lindo para nadie, ni siquiera para los que perdimos amigos, seres queridos, no es nada lindo. Pero es la realidad, fue parte de la realidad. Y Axel merece terminar su proyecto en la provincia de Buenos Aires. Digo terminar porque en la provincia de Buenos Aires la Constitución te impide una reelección indefinida. Esta sería su última reelección y él merece una oportunidad de los bonaerenses y de las bonaerenses para poder terminar su trabajo en la provincia de Buenos Aires, que significa ni más ni menos que jardines para las mujeres, para que las mujeres puedan dejar a sus niños y niñas a salvo, el cuidado del personal capacitado y que corresponde para poder atender a esos niños y niñas y poder trabajar. Los hogares monomarentales en la provincia de Buenos Aires son un montón, Alejandro. Sí, yo no lo dudo. Y las mujeres seguimos ganando un 35% menos que los varones. Eso tiene que terminarse definitivamente. Y eso solamente la fuerza del Estado. Yo me río cuando dicen que hay que quitarnos los derechos a los trabajadores y trabajadoras, cuando en realidad las mujeres seguimos estando en inferioridad de condiciones. Yo, pero ¿cómo me van a quitar si a mí me falta todavía conquistar, no? Y la verdad es que la verdadera liberación para las mujeres es tener salario digno, que le alcance, pero que le alcance no solamente para las necesidades de su familia, sino también para lo que quiera avanzar. Es el derecho de cualquier hombre y mujer que habite este país. Hoy le preguntaron a la mañana a Massa por aquella frase sobre los ñoquis de la cámpora. Yo voy a terminar con los ñoquis de la cámpora. ¿No tenés en algún punto un poco de miedo de que vuelva a ser ese, si gana? Mira, primero el peronismo no es un espacio de niños y niñas exploradoras y exploradores. Hemos tenido muchas veces muchas diferencias, disidencias y qué sé yo. ¿Vos te pensás que todo esto no lo hemos hablado nosotros todos estos años? Bueno, pensaba que habían hablado bien lo del Está fondo. todo hablado, digamos. Pensé que habían hablado bien lo del fondo y mirá, ¿Qué es bien lo del fondo? que habían hablado bien qué hacer con el Yo acuerdo voté con en el fondo. contra lo del fondo. Bueno, Ya no te lo habían dije. hablado muy bien porque Pero otro lo estaba firmando. hay que negociar una cosa nueva otra vez. ¿Vos no la escuchás a Cristina? Sí. Escúchala a Cristina. Cristina sabés cómo cuando la- se no sienta sabés y con la dice, che, tensión con la acá que la vamos a escucho". tener que sentarnos todos y volver a discutir esto. Sergio Massa dice lo mismo. Che, acá nos vamos a tener que sentar todos y discutir de nuevo esto. Porque esto Massa, así no va. Un año antes quería firmar Massa. Pero Me no se consta. puede, no tenés la capacidad porque no tenés la fuerza del voto popular. Para eso lo vas a pedir, para eso el domingo estás jugándote todo. Me quedo con lo de que no es un espacio de niños exploradores. No somos un espacio de niños y niñas exploradores, somos la fuerza del peronismo, somos el peronismo. Berco, y no te equivocaste. Le hiciste caso a Cristina, no te equivocaste, volvele a hacer caso a Cristina. Vas a ver que no te vas a equivocar. Lo voy a No pensar. te vas a equivocar. Gracias por venir, Y a Julián. ese señor que tenés atrás, ahí me sacaron a Axel. A Axel,
también hay que votarlo. Gracias por venir, Juliana. ¿Te convencí? ¿Te persuadí? El domingo vemos. Por favor. Gracias por venir nuevamente. Mirá dónde estoy a esta hora. Gracias, en serio. No, gracias a vos. Para arrancar el comentario editorial, justamente tenemos a Sergio Massa. Esta mañana hablando de sueldos. Esto dijo. El acuerdo con el fondo dice contener la masa salarial. ¿Qué quiere decir eso y cómo se va a implementar? Básicamente nosotros, porque contener la masa salarial no es referida al salario de todos los trabajadores, sino referido puntualmente a que en el sector público, digamos, nosotros nos proyectamos y nos pusimos como objetivo 3 puntos más de recuperación de ingreso real. Y entonces, digamos, eso de alguna manera es lo establecido como objetivo. ¿Y el fondo te lo está vetando? No. Porque no. contener la masa salarial no parece ser algo que quiera decir que tiene que aumentar. No, lo plantean como, digamos, en todo caso un umbral, pero no... Viste que a cada palabra le quieren buscar un significado, una segunda puerta. Bueno, pero vos que estuviste en esa mesa, ¿qué quiere decir contener? No, básicamente que, digamos, no se produzcan desbordes, pero sí está claro que, y está planteado en el programa nuestro, vamos con un objetivo concreto y además está planteado dentro de lo que es jefatura de gabinete, el área de salario del sector público, un objetivo de recuperación de 3 puntos de poder de compra del salario en el sector público, en la administración pública centralizada y descentralizada. Respecto de el tema de suma fija, hoy tengo una reunión con la CTA y mañana con la CGT. Yo tengo la convicción de que tenemos que buscar mecanismos de mejora del ingreso, esto que planteaba Jorge, ¿no? De la guita no alcanza, pero en paralelo quiero ser respetuoso de las paritarias. Esto decía Sergio Massa sobre una de las realidades más dolorosas que enfrenta el electorado antes de ir a votar el próximo domingo, el salario. Esta encuesta que les dije voy a presentar ahora, en minutos nada más, una encuesta que realmente me sorprendió muchísimo, realizada por la consultora Sentimientos Públicos, una encuesta cualitativa, no se asusten, no voy a dar guarismos de intención de voto, ya no se puede hacer por la veda, justamente refiere a esto. El 46% de la gente no llega a fin de mes. Esto incluye, por supuesto, empleados formales en relación de dependencia, gente que tiene un sueldo en blanco, con recibo de sueldo, por convenio y todos los derechos de los cuales históricamente habló el peronismo, hoy no alcanzan para llegar a fin de mes. El trayecto es clarísimo. La gran devaluación salarial se produjo durante el gobierno de Macri. Pero miren lo que pasó en este gráfico, en base a MATE, al Centro de Estudios Rosarino que siempre citamos, el mirador de la actualidad del trabajo y la economía, marca cuál era el salario real en el último año de Cambiemos, salario real promedio del sector privado, formal, y era ese, guita de hoy, 314.000 pesos. Bueno, el salario, salvo al principio, cuando el gobierno de Alberto Fernández dispuso un aumento por decreto para todos en el sector privado, para paliar justamente el bajón que había sufrido todo sueldo de quien fuera. Bueno, después de ese momento de aumento por decreto, estuvo siempre por debajo del promedio de aquel último año macrista. Claro, en un momento se deprimió mucho con la pandemia, algo entendible, los sueldos lo pagaba el Estado, de hecho, en ese momento. Después empezó a recuperarse un poquitito, tardíamente, después de la derrota en las elecciones de 2021, y en mayo del año pasado era de 303.000, o sea, seguía a plata de hoy 10 lucas debajo del último año de Cambiemos. ¿Qué pasó desde entonces? Bajó más, se recuperó en estos últimos meses en los cuales la inflación parecía temperarse y volvió a bajar. Ya en mayo la inflación le volvió a ganar por mucho a los sueldos. En junio ocurrió lo mismo y en julio, dato que todavía no tenemos pero que vamos a conocer la semana que viene, muy presumiblemente también. ¿Cuál es el problema? Ahora en agosto la inflación se aceleró de vuelta. Creo que tenemos la inflación semanal ahí para compartir con la gente, Rodo, porque es importante esto. Fíjate, acá tenés todas las últimas semanas, ¿no? La medición que mostramos siempre es la consultora LCG.
En junio se había aplacado mucho la inflación, con un dólar que se había quedado más o menos quieto, con controles de precios que de un estilo muy novedoso, muy sui generis, pero funcionaron, por lo menos en las grandes superficies, en los supermercados. Esto hizo que fundieran miles de negocios de cercanía, cientos de chinos solamente en el área metropolitana de Buenos Aires, pero que la aplacaron. Bueno, eso en julio claramente terminó, fíjate, son las semanas, ¿no? 0,6, 0,7, 2,7 el pico de la tercera semana de junio, el permiso que suele dar Matías Tombolini, suban el 15, que total todavía no impacta en la inflación del mes que viene y ya impacta menos en la de este, pero después bajó a un 0,1 sobre finales de junio. Parecía quedarse ahí en julio, pero no. En julio volvió a estar en el orden del 2% a mitad de mes, llegó al 3% sobre finales, ya con las medidas del Fondo Monetario en marcha, las que anunció Massa 2 semanas atrás. Y ahora, en la 1 de agosto, dato del viernes pasado, no bajó a 0,1, 0,2 como venía haciéndolo. Bajó, pero a un punto, lo cual augura que la inflación va a ser mayor que en junio, en julio, y mayor que en julio, en agosto. Este es el panorama que espera a Massa candidato, en caso de que le gane a Grabois, para las elecciones de octubre. Se descuenta que lo va a hacer, por supuesto, pero va a seguir siendo ministro de una economía que cruje. Claro, los funcionarios del gobierno hablan solamente de esa frazada corta. Y es cierto, empiezan a hacer autocríticas. Lo decía Di Tulio recién, Massa las hace. Lo que no termina de esbozar, y esto me parece que es lo que explica la apatía, la bulia a la hora de ir a las urnas, lo que no termina de explicar es cómo lo revertiría. Así como los candidatos están desplegando una mezcla de expresiones de deseo y amenazas en sus campañas electorales, no hay un cómo, no hay un cuándo, no hay un dónde, no hay un a partir de cuándo. Bueno, en el oficialismo, eso es lo que hacen los opositores, en el oficialismo se habla de lo hecho mal o de lo no hecho, pero no se habla de lo que se podría hacer. No se habla, por ejemplo, de los que ganaron en la Argentina de Alberto Fernández. Publicó la semana pasada sus resultados Mercado Libre, la nave insignia de todo el conglomerado empresarial que armó el emigrado Marcos Galperín. Marcos Galperín, hijo de una familia de multimillonarios, construyó un imperio latinoamericano después de haberse asociado con eBay a fines de los 90 y luego de haber imitado su negocio y haberse independizado. Bueno, a Galperín le está yendo bárbaro. Y le va bárbaro no solamente en otros países, que uno piensa se expande en Brasil, se expande en México. Bueno, en Brasil factura más que en Argentina, pero en Argentina factura más que en México. Y la tasa de variación anual de las ganancias, que fueron récord en este último trimestre, es esa que ves en amarillo. Es lo que estudian especialistas en seguir la evolución de las acciones, como Miguel Bogiano, de él tomé los datos, pero es lo que no menciona nadie en la campaña electoral. No hay una retórica redistributiva completa en el sentido de que alguien explique de dónde saldría aquello a redistribuir. Más bien prima la idea neodesarrollista de vamos a producir y eso lo vamos a repartir mejor de lo que hasta ahora se repartió. Ahora, pagarle toda esa deuda al Fondo Monetario, revertir la pérdida salarial de estos años, exportar para recobrar los dólares del Banco Central, ¿todo eso se puede hacer sin más sacrificios? ¿No implica ya un sacrificio adicional al que ya venimos llevando los últimos 6 años los que vivimos de un sueldo? Bueno, eso es lo que en la campaña no consigue esbozar, enhebrar el oficialismo. Pero el que sí supo cómo meterse en esta campaña fue el Fondo Monetario. Lo del Fondo Monetario es realmente impresionante. No solamente consiguió que el ministro candidato les pagara sin ellos comprometerse de modo tajante a desembolsar el dinero para ese pago que hacemos por adelantado, sino que además, en una suerte de telar de la abundancia, le fuimos a pedir plata primero a los chinos, después a los latinoamericanos de la CAF,
después a los cataríes, todo para pagarle al fondo. Y el fondo no hizo ningún desembolso, pero sí mandó un pliego de sus condiciones. Bajarle los sueldos a los estatales, subir más las tarifas, cosa que ocurrió. Durante las últimas 2 semanas fue noticia el tarifazo de gas y luz, que podría haber sido antes, que podría haber sido mejor, más teledirigido, que quizás debió haber sido más fuerte para los sectores de más poder adquisitivo, que estuvieron subsidiados estérilmente hasta ahora por un gobierno al que además no van a votar, pero lo hicieron ahora, en plena campaña. ¿Y sabes qué hicieron ahora también, en plena campaña? Devaluar. Un poco devaluar sin devaluar, que es lo que explica que la inflación haya repuntado en estas últimas 2 semanas, porque le aplicaron impuestos a los importados, porque le dan más dólar al que exporta maíz y entonces sube la carne, sube el chancho, sube el pollo, que comen maíz en Argentina, sino porque también empezaron a devaluar posta. No solo devaluar sin devaluar, no es solo devaluación fiscal. Mira esto, es la evolución de la tasa de devaluación diaria mensualizada. O sea, lo que subió el dólar los últimos 5 días, pero extrapolado al mes anterior. Durante todo el mes de julio, las microdevaluaciones fueron a la par de la inflación. Se supone que va a ser cerca del 7%, fue 6 en junio. Fue yendo de a poquito con un ritmo compatible con ese 7%. ¿Qué pasó desde la semana pasada? Empezó a subir más fuerte, de a 2 pesos por día el oficial. Entonces empezó a acercarse al 12%. Y con los últimos, si tomás solamente los últimos 3 días, la tasa de devaluación mensualizada se arrima al 15%. O sea que el dólar está subiendo al doble que los precios. ¿Sabés qué va a pasar el mes que viene? Lo que suele pasar en la Argentina cuando el dólar sube al doble que los precios es que los precios intentan alcanzar al dólar. Obvio, es un paquete clásico del FMI. Tarifazo, devaluación, ajuste y obvio que baja de los salarios públicos. Ahora, cuando uno ve esta relación tóxica entre Sergio Massa y Cristalina Georgieva, entre este gobierno vacío de poder popular, como reconocía recién la senadora Di Tulio, para enfrentar una condicionante tan fuerte como es una deuda de 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, el G7 en su directorio sentado allí, con Estados Unidos a la cabeza. Bueno, lo que no entiende tampoco es por qué el ministro fue el candidato. Porque el Fondo Monetario tiene una palanca irreemplazable esta semana para inclinar la balanza en favor de los opositores a los cuales les dio esos 50.000 millones de dólares. Y tiene esa palanca y es más fuerte todavía justamente porque el ministro es candidato. Ahora, ¿qué pasa con Massa si llega a octubre con las consecuencias de esta nueva estocada del fondo sobre sus espaldas? ¿Cómo le va a ir? ¿Mejor o peor que este domingo? Veremos, porque la realidad es realmente impredecible, pero da la sensación de que quizás peor. Y encima, no queda claro hasta dónde está dispuesto a confrontar. Un ministro que tenía todo dado para decirle al Fondo Monetario, vos no me mandás la plata y yo no puedo cubrir este vencimiento que es todavía del acuerdo de Macri y Duhovne de 2018. Bueno, Massa, obviamente, el optimismo de la voluntad lo empuja a seguir y seguir y seguir. Y no es que vayan a votarlo o no por la gestión que hizo como ministro. Porque mirá qué interesante esto que hizo Analítica con las gestiones justamente de los ministros. El que fundó Analítica es un hombre que trabajaba con Massa, Ricardo Delgado. Después fue funcionario de Rogelio Frigerio ahí en el macrismo. Pero fíjate, este es el saldo salarial por ministro. El ministro que paradójicamente mejoró los sueldos cuando pudo frenar un cachito la inflación fue Surruil. Cavallo también mejoró los sueldos durante su gestión. Duhovne también. ¿Por qué? Porque salió eyectado justo antes de la gran debacle salarial que siguió al acuerdo con el Fondo Monetario. Machinea empató. Guzmán lo dejó un punto abajo y Massa también. Pero fíjate qué interesante. 2 ministros de Economía que luego tuvieron proyección electoral
son los que más recorte salarial tienen en su haber. Axel Kicillof, de quien uno no sospecharía esto, pero que justamente por la devaluación de 2014 tuvo que tolerar un pequeño ajustecito en un nivel muchísimo más alto que el actual. Y Roberto Lavagna, porque Roberto Lavagna piloteó la salida de la convertibilidad sobre base de sueldos muy bajos. Aún así, en poder adquisitivo, ese año fue complicado. Ahora, ¿se vota por esto o se vota por otras razones? Porque está claro que lo que influye es el último tramito, la sensación que hay al momento de votar, de si está mejorando la cosa o no. Bueno, fíjate vos, esta encuesta, que te digo hizo Sentimientos Públicos, una consulta de 3.500 casos online, pero que permitió hacer muchas preguntas cualitativas, arroja resultados sorprendentes. Por un lado, esto, la situación económica. Le preguntaron a la gente qué palabras caracterizan mejor la situación actual. Fíjate las que más votos consiguieron. Incertidumbre agotadora y camino al abismo. Solo un 15% crecimiento silencioso no parece ser un sustrato como para que florezcan los votos del Frente de Todos. ¿Qué pasa con la segunda? ¿Qué paisaje económico preferiría un votante si tuviera que elegir uno para los próximos años? 1 de cada 3 aceptaría algo así como la convertibilidad, que se abran las importaciones y que de esa manera se abaraten la ropa y los electrodomésticos. Sí, los 90. Literal, es lo que más votos saca. En segundo lugar, 1 de cada 4 viviría bien en un contexto de dolarización y que el Estado eche a casi la mitad de los empleados de las distintas reparticiones. 1 de cada 4. 1 de cada 5 viviría tranquilo con que la inflación sea así de alta, pero por lo menos que no devalúen y que las tarifas se mantengan estables. Y menos de 1 de cada 5 opta por la devaluación como escenario en el cual se sentiría más cómodo. Claro, esto por lo general no lo miramos, pero tampoco habla de un ecosistema en el cual Massa pueda convertirse en el más votado. Bueno, hay otra pregunta donde consultaron con qué presidente tuvieron mejor nivel de vida. Es algo bastante elemental y predecible que De la Rúa esté en el último lugar, pero Alberto Fernández está en el segundo. Y Macri, que es el artífice de esta situación, no está ahí cerca. Con Macri hay todavía asociada una idea de que se vivió bien. Repito, el gobierno de la debacle salarial. Raúl Alfonsín, apenitas por encima de Alberto Fernández, de vuelta a los 90, ahí en un lugar destacado, y el kirchnerismo en el espejo retrovisor, el kirchnerismo de Néstor Kirchner, que, ojo, tuvo sueldos muy bajos durante toda su gestión, pero que de vuelta los mejoró durante todo el trayecto. Y en segundo lugar, Cristina Fernández de Kirchner, con quien se alcanzaron los mejores indicadores de reparto del ingreso, de participación del trabajo en el ingreso nacional y también de salario en dólares. ¿Qué más le preguntaron a la gente en esta interesantísima encuesta que coordinó el sociólogo Hernán Banoli? ¿Cómo considerás que va a estar tu poder adquisitivo dentro de un año? Peor, 43%. Igual, 33,5%. Y mejor, menos de 1 cada 4. Claro, hay algo más decisivo todavía que esta expectativa de que te vaya mejor o peor, que es cómo crees que te fue respecto de tus padres. Si la de nuestros padres fue la generación de mi hijo el doctor, del primer profesional de la familia y demás, ese ascenso social parece haberse interrumpido muy bruscamente con la dictadura y después. Y la conclusión es esta. ¿Cómo considerás que fue, eso será tu situación económica comparada con la de tus padres en el momento de la adultez? Peor, más de la mitad. Mejor, apenas un 27%. Y pareja,
un 22%. Por esto no es sorprendente que 6 de cada 10 en este mismo estudio respondan que si pudieran se irían del país. Porque eso es lo que vinieron a buscar nuestros abuelos a este país. La oportunidad de que sus hijos vivieran mejor y de que los hijos de sus hijos vivieran mejor. Algo bastante elemental, ¿no? Algo de lo cual a veces nos olvidamos de hablar en las elecciones. Hay algo más que acrecienta para mí la incertidumbre de no solo esta elección, sino el periodo que viene. Hay dos consensos que parecen transversales a las distintas fuerzas políticas y que tienen que ver con el rol del Estado, pero que hacen entrar en crisis al discurso opositor más duro que dice quememos el Banco Central, cerremos aerolíneas, acabemos con la gratuidad universitaria. Mirá, le preguntaron por las universidades públicas a esta misma gente encuestada por esta consultora. El 80% dice que deberían seguir siendo libres y gratuitas, como cuando las quiso arancelar Ricardo López Murphy en 2001, que lo terminó echando la propia Franja Morada, su propio partido, el Radical, en una semana. Apenas 1 de cada 5 piensa, como Patricia Bullrich, que están llenas de extranjeros, aunque haya 3% nada más, y que gastan demasiada guita. Bueno, cuando los opositores anuncian los ajustes draconianos que anuncian, olvidan estos consensos. Mirá Aerolíneas. Mirá Aerolíneas. Les preguntaron si debía ser pública, privada o una cooperativa sostenida por sus trabajadores, como sugiere Macri, que dice yo le dejo de dar plata, que se arreglen los pilotos. Bueno, eso lo opina solo un 14%. Casi el 40% dice que tiene que ser pública y orientarse a la eficiencia. Y casi 25% dice que tiene que ser pública porque es estratégica más allá del costo. 65%, 2/3 de la sociedad. Solamente un 23,9% dice que debería ser privatizada, algo que los dos candidatos del macrismo, y ni que hablar, Javier Milei, tienen en sus plataformas. Eso también augura conflictividad. Y eso también hace que esta situación, en la cual el dólar blue llegó a 600 pesos, en la cual la situación financiera es tirante y tensa, sea todavía demasiado calma. Porque la sensación que hay en los estratos más encumbrados del poder es que aún con los sobresaltos que estamos teniendo, esto es demasiado calmo para tanta incertidumbre. Quédate, porque después de esta pausa publicitaria, Lucía Isikoff y Gabriela Vulcano traen sus informes sobre el último tramo de campaña. Y además, la segunda parte de la entrevista con José Antonio Campo, el hombre que en Colombia, con el primer gobierno de centro izquierda que tiene ese país, empezó a cobrarles impuestos a los ricos. Mauricio Macri se resiste a jubilarse y debajo suyo se dan con de todo Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. ¿Hay una jugada final que pueda inclinar la cancha hacia uno de los dos, Lucía Isikoff? Bueno, eso se está pensando, Ale, esta semana, ¿no? Tanto los equipos de Horacio Rodríguez Larreta como los de Patricia Bullrich están pensando qué pueden hacer para liquidar al otro, básicamente. Es a todo o nada. Es a todo o nada porque, además, Ale, lo venimos diciendo, venimos hablando reiteradamente de que es una interna muy competitiva, pero hay una desorientación total, ¿eh? Porque vos hablás con un equipo de Larreta y te dicen vamos ganando, hablás con el de Bullrich y te dicen vamos ganando, pero no es solo una expresión de deseo, es que se basan en cuestiones distintas, en su percepción. En las encuestas la tienen un poquito arriba Bullrich, pero Larreta les discute la metodología, dicen las presenciales gano yo, en las otras ganas vos. Entonces realmente hay una desorientación, hay números muy distintos y se espera esto, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Ahí aparece Mauricio Macri que, como vos decís, se resiste a jubilarse y la primera pregunta es,
Si Macri banca a alguno de los dos, que obviamente sería Patricia Bullrich, porque queda claro que su corazoncito está de ese lado y queda claro que no es solo su corazoncito, sino que todos sus equipos de campaña están trabajando con Bullrich. Pero si Macri llegara a bancar a Bullrich y después al día siguiente gana Larreta, ¿en qué lugar queda Macri? Claro. ¿No? Entonces, esa es la disyuntiva en la que está hoy el expresidente. Hasta ahora no lo hizo y se especula con que podría hacerlo. Mira, se hablaba mucho de una entrevista que dio hace un ratito nada más en un canal colega, donde decían, puede llegar a bancar explícitamente a Bullrich. ¿Lo hizo? No lo hizo explícitamente, no dijo, vayan y voten a Patricia Bullrich. Pero queda muy claro, él dice, mira, tanto Larreta como Bullrich quieren ir por el cambio, quieren un cambio profundo, los dos lo entienden, estamos en una interna muy sana, hay internas que son más salvajes, pero ¿qué pasa? Patricia Bullrich considera que con la composición del Congreso que vamos a tener, los gobernadores que están ganando cada vez más Juntos por el Cambio, más provincias, hay que ir a fondo al cambio de un día para el otro, un cambio profundo. Y Larreta cree que no. Y ahí Macri se pone muy crítico y dice, Larreta piensa que necesita el 70% para ir a un cambio profundo, que es lo que viene repitiendo Larreta, y yo estoy muy en contra de esa postura. Yo creo que con eso no se llega a nada, yo creo que no hay que negociar básicamente con el peronismo, es lo que dice Macri, lo que da a entender. O sea, sí la bancó. La bancó. A Patricia no es tan Bullrich. distinto a lo que venía diciendo o lo que venía diciendo la gente de Macri en la campaña, pero la verdad que en la última semana es una jugada fuerte y la está bancando a Bullrich. Además dice, bueno, hay que levantar el cepo de un día para el otro. Todas las cuestiones que viene marcando Macri son el programa de campaña de Bullrich. Después dice, bueno, Larreta y Bullrich difieren en la metodología y yo estoy más cerca de la metodología de Bullrich. ¿Dijo, yo voy a votar a Bullrich? No, no lo dijo. Que eso es lo que temían en el equipo de Larreta. Y ahí vuelvo a la pregunta, ¿garpa o no garpa que Macri te banque hoy? Es otra pregunta esa, porque una es cómo queda Macri si pierde. La otra es, ¿suma votos o resta? Yo creo que resta. Yo creería que también, pero no para las PASO. Porque lo que está apuntando el equipo de Bullrich y también el de Larreta intentándolo en las PASO, ¿a quién le están hablando cuando Larreta se endurece un poco o cuando Patricia Bullrich hace esta campaña de la todo o nada? Le hablan al voto de Macri, le hablan al voto del núcleo duro, quieren ganar ese voto. Después para las generales no creo que sirva mucho el apoyo de Macri, pero Macri sabe que su apoyo, al menos los dos sectores perciben que ahora sirve. ¿Qué logró Macri hoy? Bueno, logró y no logró. Mirá la foto que vas a ver atrás mío. Es la foto de Larreta y Bullrich juntos, que no se daba hace mucho, bancando la campaña de Jorge Macri en la ciudad. Una selfie del primo. Una selfie del primo Jorge. ¿Y por qué te digo logró y no logró? Porque vos ahora lo ves como un logro porque decís, no se juntan nunca, Bullrich y Larreta, parecen todos felices, va a haber unidad del 14, pero esto iba a ser un acto. Y terminó siendo una foto en la que se fueron todos a los 20 minutos, no dejaron que entren periodistas, no dejaron que nadie viera lo que estaba sucediendo ahí. Digo, fue una foto orquestada para esto, sirve a los fines, pero bueno, no tuvo un cierre de campaña Jorge Macri como se quería hacer en un principio, justamente porque también había ahí una disyuntiva de que Bullrich decía, cuando ella fue a Chubut a bancar a Nacho Torres, le gritaban Bullrich presidenta, Patricia presidenta. Adelante de Larreta. Claro, y Larreta estuvo incómodo. En la ciudad, Larreta juega de local ahora. No podía invertirse ese cántico, no podía le convenía a Bullrich hacer un acto ahí con Larreta, una caminata. Bueno, no se pusieron de acuerdo. Pero Macri logró esta foto. Y yo creo que Mauricio Macri tuvo una incidencia importante en que esto se pueda dar, porque está ahí su presión latente. Si Horacio, que ayer se sacó una foto con Lustó, si Horacio Rodríguez Larreta no accedía a esta foto, Macri tenía la entrevista que dio hace un ratito para decir vamos todos a votar a Bullrich, o al menos con eso por ahí venía la presión. Así que ese fue un punto a favor de Macri. Macri que está haciendo esta campaña, ahí lo vemos, enseguida lo vas a ver, regalándole un Jorgito negro a su primo. ¿Cómo? Sí, un alfajor Jorgito negro le regaló a el primo Jorge. Está bien, Jorgito lo entiendo porque Jorge igual es bastante elemental, pero ¿negro? Y él se comió el Jorgito blanco. ¿Por qué? Porque los estrategas de campaña, falta Durán Barba acá, te digo, falta Durán Barba porque es todo muy literal, ¿no? Los estrategas de campaña dijeron, hay que hacer de la debilidad una fortaleza, si siempre fue el primo alejado, excluido, vamos a reivindicar esto. ¿Me estás jodiendo? Así que hubo algo de esa idea en la campaña. Es como la escenificación del apartheid, digamos, como ¿quién la hizo? ¿Los Boers de Sudáfrica? Bueno, hay una idea de
mostrar como la fortaleza de Jorge, que tiene algo distinto al PRO. Es una locura. En eso un poco se pensó, pero ahí tenés las dos fotos, ¿no? Esto fue caminando por el barrio de Belgrano, por Belgrano R, ahí ves la Plaza Castelli, y de fondo, la gente que no se inmutaba, no se daba vuelta, claro. Todo muy natural, y ahí los primos intercambiando un alfajor. Bueno, esto fue el último, el cierre de Jorge Macri en estos días, con la foto de hoy que no pudo ser acto. Y te digo, Ale, bueno, para ir cerrando, volviendo al principio, está muy pareja, o al menos en la percepción está muy pareja esa interna. Van a jugar. ¿Y cuál puede ser la jugada final de Larreta? Bueno, Larreta va a tener una jugada importante mañana, ¿eh? A ver. Larreta viaja a Córdoba, que en Córdoba está un poco abajo Larreta, dicen tenemos que remontar. Y va a ser una foto que creo que es importante, porque todos los ganadores de Juntos por el Cambio, de las provincias donde gobernaba el peronismo, digo, las provincias que sumó Juntos por el Cambio recientemente, Nacho Torres, también, bueno, van a estar directamente Sadir de Jujuy, Orrego de San Juan, Poggi de San Luis, no me quiero olvidar de ninguno. Triunfos provinciales. También Puyaro, que ganó la interna en Santa Fe y todavía no ganó la gobernación, pero es la ficha importante de Larreta, es la mayoría silenciosa me banca a mí. Él cree que eso es la hipótesis que se puede fundamentar con Puyaro. Todos ellos van a estar en Córdoba en una foto con Larreta de cierre de campaña. Así que me parece que él apunta, al menos en la campaña de Larreta, apuntan a eso, a demostrar más poder con esa foto que vas a ver mañana, con muchos nombres de ganadores de las provincias jugando para él. ¿Ese puede ser el tackle a Bullrich? No sé, no creo que tenga ese peso, pero vamos a ver, andan por ahí diciendo que Bullrich también podría llegar a sumar una foto importante en el día de mañana, aunque no se quiere revelar quién, pero tengámoslo ahí en el radar. Vamos a ver mañana, a ver si Bullrich puede hacer lo mismo del lado contrario. Gracias, Aisikov, completísimo como siempre. Órbita Noticias y vamos al oficialismo de la mano de Gaby Vulcano. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. La campaña electoral de las PASO ha tenido de todo: enojos, gritos, maltratos, spots bizarros y hasta canciones. De todo menos propuestas. Debe ser por eso que las próximas elecciones despiertan menos interés que levantarse un lunes a las 5:30 de la mañana. Lo que también hubo en esta campaña es surrealismo al por mayor. Lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central. No, claro, porque a corazón abierto queremos decirle a la gente cómo está el país. ¿Es en serio o es Pero una es que broma? es verdad. ¿Vas a entrar con una cámara al Banco Central? Para mostrar a la gente... Es muy bueno. ¿Qué Banco Central vas a mostrar la guita que hay? ¿Vas a mostrar no están las reservas ahí. Es interesante pensar qué es lo que piensa encontrar la precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio en el Banco Central. Tal vez es aficionada a los dibujitos animados y piensa que la bóveda del Banco Central se puede hacer esto. Cuando en realidad, si uno quiere echarse un clavado en una pileta de monedas, lo más probable es que le suceda esto. It's not a liquid. Así las cosas, fue tal el revuelo que generó la declaración de Bullrich que tuvo que salir a aclarar y, claro, de este modo, oscureció. Yo conozco muy bien lo que es el Banco Central, he estado muchas veces, sé cómo se manejan hoy las cosas. Y además, fíjate, una semana después salió que se estaban gastando, estaban poniendo el oro. En las reservas de oro. Las reservas de oro. Hasta el oro se están llevando. Hasta el oro. Entonces, yo metafóricamente dije, voy a entrar al Banco Central. Ah, ¿era metafóricamente? Porque pareció que iba en serio. Bueno, Patricia, si vas a usar metáforas, te recomiendo que hables con el mejor. El remo fiscal iba más lento que el remo monetario, y como cuando cualquiera que haya remado se da cuenta, eso empieza, el bote no avanza, sino que empieza a girar en redondo. El que quiere ir y sacarlo y llevárselo a la casa, puede, no es lo mejor, porque vos vas a la heladera, haciendo la analogía que decía antes, y está toda la comida ahí para los chicos. Y la querés sacar, sacala. Uno va al hospital porque tiene fiebre y lo atiende el médico de guardia y dice, bueno, mire, tiene fiebre, es un fenómeno multicausal, y esto es porque le entró un virus, porque tomó frío y porque tiene pie plano. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a tierra, traten de no hacer metáforas.
hay algunas personas que son muy literales y pueden llegar a tirarles 14 toneladas de piedra. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Bueno, Juliana Di Tulio dejó todo para convencerlos a ustedes de que voten a Sergio Massa, pero el que tiene que mostrar ahora en la cancha es él, ¿verdad, Gabriela Vulcano? Sergio Massa quiere ser el candidato de todos y de todas. Quiere ser el candidato del kirchnerismo, el candidato del peronismo más moderado, el candidato de los independientes y de los que capaz que están pensando en votarlo a Horacio Rodríguez Larreta. De los movimientos sociales y de la CGT, Bueno, de todos. Es un montón, Gaby, todo eso. Es un montón y vos me dirás, ¿para qué quiere ser el candidato de todos o abarcar tanto? Bueno, porque necesita ser el candidato más votado en las PASO. Él, a diferencia de lo que pasa en Juntos por el Cambio, no se juega la candidatura, porque si bien va a tener como adversario a Juan Grabois, todo indica que él va a ser finalmente el candidato electo, ¿no? Hay ahí... Bueno, no, es cierto, pero tiene el aparato a su favor. Ahora hay que verlo en las urnas, ¿no? Sí, pero la verdad es que por lo menos que en las encuestas hasta ahora ha dado eso. Puede haber una sorpresa. La sorpresa puede estar dada en todo caso por qué porcentaje saque Juan Grabois, algo que también lo preocupa, porque no es lo mismo que saque un 4% su contrincante que saque un 8%. Pero lo que hoy lo desvela, te diría, tiene que ver con que quiere ser el candidato más votado de estas PASO. Porque de ese modo, él dice, tengo posibilidad para las generales. Bueno, por eso les preocupa en el comando de campaña del oficialismo el desgajamiento del voto hacia Grabois. Porque si saca el Frente de Todos 25%, pero Grabois saca el 8% y a Massa lo deja muy chiquito. En cambio, si queda ahí cerca de ser el primer candidato o es el primer candidato con 25 Massa, pero después tienen 20 y 15 Larreta y Bullrich, y bueno, él perdería como fuerza, pero quedaría ahí instalada esa imagen. ¿Para vos es tan importante eso? Sí, él está pensando en qué, primero el impacto que puede dar para el electorado y sobre todo pensando en lo que van a hacer las tapas de los diarios. Claro, pero eso va a hacer que después individualmente alguien que votó a Larreta lo vote a él. Bueno, algunos creen en el equipo de Massa que sí, que algunos de los que votaron a Larreta pueda ir ese voto a Sergio Massa. Obviamente que va a depender de cómo termine y cómo se resuelva la interna en Juntos por el Cambio. Ellos prefieren que sea Patricia Bullrich la candidata y no Larreta, pero en las últimas horas me decían, ojo que tampoco es que si tiene que competir contra Rodríguez Larreta, necesariamente eso lo perjudica. Eso de andar especulando con el adversario es tan peligroso, Gaby, ¿no? Sí, y sobre todo porque obviamente tienen ideas mucho más contrarias a las que tiene Bullrich que a las que tiene Larreta. Ahora, te decía, está preocupado por ser el principal candidato de estas PASO, que sea quien ocupe todas las tapas de los diarios y siendo el candidato más votado. Obviamente que eso después se verá si se termina hablando de fuerza política más votada o candidato. Él quiere ser el candidato más votado y para eso necesita asegurarse un caudal de votos, por lo menos, te diría, del 30% están hablando. Y en ese 30% piensan votos kirchneristas, pero también los votos del peronismo no kirchnerista, o que por lo menos no es ese voto duro de Cristina Kirchner. Por eso es que Cristina no aparece desde el 17 de julio, porque sienten que ya el voto kirchnerista está y ahora que apareciera la vicepresidenta sería contraproducente para conseguir el otro. Te diría que no lo tienen tan asegurado. ¿Y cuál es la muestra de que no tienen tan asegurado el voto de Cristina Kirchner? Que en los últimos días Sergio Massa habló mucho en los medios de comunicación, está haciendo recorridas, va a hacer muchos actos en estos días que le quedan, pero dedicó mucho tiempo a los medios de comunicación, algo que no estaba haciendo tanto. Y ahora te voy a mostrar dos cosas que hablan un poco de que más allá de las preguntas que le hacen, que pueden ser preguntas y críticas de la oposición, él decide hablarle al electorado que todavía desconfía.
al electorado kirchnerista que todavía dice, ¿y qué pasa si llegás a ganar? ¿Te vas a poner en contra de Cristina? Bueno, para tratar de calmar ese electorado, dijo una cosa referida a Cristina Kirchner, que es esta. Ministro, Agustín Rossi, hablando de su candidato y Grabois, dijeron que hay que indultar a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ¿Usted cree que hay que hacerlo? Ya me preguntaron el otro día en Córdoba, se lo vuelvo a contestar. Yo lo primero que creo es que Cristina lo que quiere es justicia, no un indulto. Y no necesita un indulto de nadie. O sea, ¿usted no le indultaría? No, porque además estoy seguro que ella no lo quiere, no es que lo creo, estoy seguro. Esta respuesta que dio Sergio Massa respecto a si la indultaría a Cristina Kirchner o no en caso de que termine detenida por alguna de las causas que tiene, puntualmente por la causa vialidad, él dice no, algo similar a lo que ha dicho Alberto Fernández en su momento, pero también es un modo de decirle al electorado, de ninguna manera no la voy a indultar, pero ella quiere justicia. Pero es lo opuesto a lo que dijo Juan Grabois, que dijo que sí la indultaría y que la blindaría de cualquier ataque, como hizo desde el principio del macrismo, a diferencia de Massa. Sí, ¿no? así es. Y también le preguntaron mucho estos días por la Cámpora y su vínculo con la Cámpora. Sabemos que uno de los principales aliados de Sergio Massa hoy por hoy es Máximo Kirchner, líder de la Cámpora. Bueno, habló sobre esto y escuchá lo que dijo. Usted tuvo diferencias evidentes con la Cámpora en el pasado reciente y hoy la Cámpora está como uno de sus principales impulsores. ¿Qué fue lo que zanjó esa diferencia y qué cambió su punto de vista? Sí, los puntos de vista en general se acercan, no es que cambia uno u otro. Yo no creo que cuando Patricia Bullrich dijo que Macri era el más corrupto de los políticos argentinos, hoy haya dejado de pensar, en todo caso puede haber zanjado diferencias. Y la verdad es que nosotros lo que privilegiamos, más allá de las diferencias que podemos tener y que de hecho muchas veces nos llevan a discusiones y a momentos en los que no compartimos ideas, digamos, la visión de que Argentina es un país con derecho a desarrollarse. Bueno, ahí hablaba un poco de su vínculo hoy por hoy con la Cámpora. Vos decías, y Cristina Kirchner tuvo 3 apariciones con él en actos, por ahora no hubo mucho más. Hay algunos pases de factura, te diría sobre todo por parte de algunos gobernadores que dicen nosotros estamos poniendo el cuerpo y Cristina Kirchner y el propio presidente no hicieron casi campaña por Massa. ¿Cómo creen que vamos a ganar? Me decían. Bueno, Alberto Fernández casi en el tramo final hoy contestó algunas preguntas que le hacían y defendió la candidatura de Sergio Massa. Habló de 3 cosas puntuales, defendiéndolo como ministro de Economía, en su rol también como presidente de la Cámara de Diputados. Te diría que fue el más específico hasta ahora de todos al momento de decir por qué hay que votarlo a Sergio Massa. La verdad que una sorpresa casi a último momento. No sé cuánto a Massa le gusta que Alberto Fernández se haya metido en la campaña, pero se metió. Te iba a hacer la misma pregunta que le hice a Isikoff hace un ratito. ¿Suma o resta? Como con Macri, ¿no? Y bueno, ahí te diría que en el caso de Alberto prefieren tenerlo un poquito más alejado. A último momento te dicen todo suma. Sí les gustaría que Cristina Kirchner estuviera un poco más presente en la campaña. Hay que ver qué pasa después de cara a las generales. Es Gabriela Vulcano que suma su análisis al de Isikoff. En este tramo decisivo de la campaña realmente ha sido una gran contribución la de mis 2 compañeras a comprender esta loca campaña. Ahora vamos a escuchar a un colombiano. José Antonio Campo es economista, fue ministro de Economía de Gustavo Petro, el primer gobernante que no es de derecha en nuestra hermana nación de Colombia, y llevó adelante una reforma fiscal progresiva que le puso los impuestos más altos a los que más exportan en Colombia, que son las petroleras, y que además los subió para los ricos, para los individuos ricos, las personas de altos patrimonios. Dejó de serlo hace un par de meses en uno de los cambios ministeriales, pero participó de una cumbre por la tributación justa, justamente hace 10 días en Cartagena. Pudimos conversar con él y la segunda parte de la entrevista es esta. Acá en Argentina fue muy complejo el tema del aporte extraordinario de las grandes fortunas, por ejemplo. Pero ahora en campaña, 2 años después de la pandemia,
no se discute bajo ningún concepto una propuesta como esa. Lo que se discute es todo lo contrario, justamente porque la inflación convenció a la gente de que lo primero que hay que hacer es eliminar el déficit fiscal como sea, y eso representó un triunfo ideológico para los enemigos de las reformas fiscales progresivas. Bueno, ese ya es un tema particular de Argentina, digamos, pero en todo caso, digamos, si uno baja impuestos y quiere bajar el déficit fiscal, quiere decir que hay que reducir significativamente el gasto público. Y eso tendrá efectos sociales importantes sobre los sectores que dejan de recibir los beneficios que otorga el Estado. En fin, ese es un tema complejo, pero digamos, en el caso nuestro la situación era diferente, porque digamos, digamos, sí había que hacer ajuste fiscal, y en eso el gobierno estaba comprometido, pero necesitábamos unos recursos adicionales para aumentar el gasto social, que es la esencia, digamos, del programa de gobierno. ¿Y cómo sugiere que se podría dialogar con la población en torno a eso? ¿Por qué cree que ustedes pudieron y a nosotros nos cuesta tanto? Bueno, realmente la coyuntura política es absolutamente esencial, ¿no? Muy bueno, en el caso de la reforma tributaria nuestra, había una coalición mayoritaria en el Congreso, y entonces las negociaciones pues fueron mucho menos complejas, digamos, que si no hubiera habido una coalición. Ahora, debo decir adicionalmente que, digamos, la reforma realmente afectaba a sectores de altos ingresos y a sectores como el de petróleo y carbón, que son particulares. Entonces, no era una reforma que afectara al grueso de la población, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto, digamos, en términos sociales, no tenía ninguna oposición. Por ejemplo, el gobierno anterior, el del presidente Duque, propuso en el año 2021 un aumento importante del IVA, y generó una reacción social negativa. Nosotros, por ese mismo motivo, no hablamos del IVA, de cambiar las normas sobre el IVA, ¿no? Entonces, nosotros concentramos en impuestos de renta y impuestos de patrimonio. Y ahí sí los afectados eran sectores de altos ingresos. Ahora, en Brasil, donde también avanzó la reforma tributaria, lo hicieron también a principios del mandato. Parece ser la clave, ¿no? Yo creo que esa reforma hay que hacerla al comienzo del mandato. Además, porque es un momento en el cual el gobierno tiene una fuerza. Pues, uno puede decir la fuerza del arranque, pero también digamos, el apoyo, presidente, porque acaba de ser electo, para, digamos, hacer reformas importantes. ¿Y qué otro aporte o qué otra coordenada para pensar este tipo de reformas pueden llegar a surgir del encuentro que tienen allí previsto con especialistas de todo el mundo, con premios Nobel, con Tomás Piketty, con economistas que han trabajado esto mucho en estas últimas 2 décadas? Bueno, realmente, digamos, lo que se va a aprobar aquí en Cartagena el día de hoy es un mecanismo de cooperación tributaria latinoamericana. Y yo digo que eso tiene 3 dimensiones importantes, ¿no? La primera es unirnos en las negociaciones internacionales. Porque, digamos, la negociación de la reforma que hizo hace un par de años en la OCDE fue un desastre para América Latina por la división que hubo entre los países. No hubo posiciones unificadas. El primer punto es unirnos para las negociaciones. Este año, por ejemplo, lo más importante es una posible convención de las Naciones Unidas en materia de tributación, y entonces estar unidos para posiciones conjuntas es importante. El segundo elemento es encontrar mecanismos que nos permitan mejorar los sistemas tributarios a través de la cooperación. Por ejemplo, cómo frenamos la competencia tributaria, o sea, el otorgamiento de beneficios a ciertos tipos de empresas o sectores productivos a costa de otros países, básicamente, para tratar de atraer la inversión. El tema de cómo manejamos toda la distribución de la carga de las empresas multinacionales.
incluyendo nuestras propias empresas multinacionales, ¿no es cierto? O sea, que sea equitativa para los distintos países. Y cómo manejamos todos estos fenómenos que está generando la economía digital. Por ejemplo, digamos, la forma como hoy en día hay muchos servicios que prestan en el exterior. Entonces, ¿a quién recibe los impuestos sobre esos servicios? Claro. Y sobre las utilidades que tienen el servicio. Ese es el segundo bloque. Y el tercero va en la línea de lo que estábamos hablando, es cómo intercambiamos precisamente propuestas que han sido exitosas en unos países para poderlas aplicar en otros países. Yo no te lo dije, yo no te lo dije, la trastienda del poder, los pasillos que hablan, el off the record, con siempre esa aclaración. Arranca Lucía Isikoff. Yo no te lo dije, pero hubo una celebrity que llenó el Movistar Arena y no fue Luismi, hubo otra porque hoy Javier Milei hizo su cierre de campaña. Ahí ves las imágenes en un discurso donde dijo lo de siempre, Ale. Criticó a la casta, elogió y agradeció a sus perros, dijo contra lo que dicen los periodistas roñosos, les voy a agradecer a mis perros, y muy crítico de la casta. Tan crítico que se procuraron estacionar lejos unos cuantos micros que esperaban ahí cerquita del Movistar Arena. No me digas. La mayoría eran militantes que trajo Nahuel Sotelo, un diputado provincial que responde a Milei, que tiene una agrupación que se llama La Julio Argentino. Al menos unos 800 militantes bajaron de los micros, caminaron un par de cuadras como para que no se notara tanto, ¿no? Si criticamos a la casta, micros ahí no. Y bueno, colmaron el estadio de el Arena. Ay, Dios, en micro. Faltaron los choris, ¿no? No sé si... No, choris no había, ¿no? Por favor, ¿cómo se te ocurre? Vulcano, su turno. Yo no te lo dije, pero para Martín Lustó, a Jorge Macri no le sumó nada la foto con la cúpula de PRO, ni para bien ni para mal. Lo que dijo es... Eso iba a ser, por lo menos desde el entorno de él, lo que dicen es, iba a ser una foto familiar del PRO y terminó siendo una selfie entre cuatro. ¿Qué dice Lustó? Bueno, que él es el candidato de la calle, que está ganando votos recorriendo las calles y que así se suman para las PASO. Así que sigan con las fotos los otros y que él siga en la calle caminando. Yo no te lo dije, pero hay un edificio enfrente del hipódromo sobre la avenida Dorrego, casi Libertador, que promete escalar políticamente mucho en los próximos meses. Es como un rulero. Ahí lo ves, ahí ves la maqueta. Es el Paseo Gijena. Está erigido sobre un espacio público que antes era concesionado al hipódromo y era el estacionamiento del hipódromo. Está justamente del otro lado de la calle que los restaurantes y que la parte para variar los caballos ahí en el hipódromo. Pero hicieron ese bodoque de metal y vidrio que ya lleva invertidos ahí el consorcio que ganó la licitación cerca de 50 millones de dólares. Ayer, Emilia Delfino publicó en el diario AR que estos señores que están aquí a mi lado, Toto Caputo y Santiago Bausili, ministro y secretario de Finanzas durante medio gobierno de Macri, fueron quienes organizaron parte de esa gigantesca inversión. Anker Latinoamérica es la consultora que fundó en 2020 Toto Caputo, que entre sus socios tenía inicialmente a su hermano, accionista de Caputo Hermanos, la constructora que, ustedes saben, financió carpinterías controvertidas en la zona norte del conurbano bonaerense. Bueno, Caputo metió la cola ahí, en el rulero de la Reta. Y ese paseo, te digo, dicen en el mundillo inmobiliario, está llamado a polémica. Claro, salvo que la Reta sea presidente. El lunes que viene las esperamos para hacer, como siempre, esto que hacemos todos los lunes. Va a ser un lunes distinto, pero los esperamos en vivo, como siempre, a las 11 de la noche para esto. Brotes Verdes. Chau.